no se te escucha, hermano, no se te escucha. ¿Qué va, Marco? No se te escucha. Y jodete. Y bueno, pero no podemos apurarnos. No, eso le maté. Entonces no putees. Así es fácil. Así es fácil. ¿Qué pico vos a hacer con Andy? Andy, aguanta. Muy nervioso, güey. Gracias a Dios. Tranquilo. No sé, yo sí, hoy sí, todo lo que sea. Esto que está preparado para la yo sé que me voy a música, también pasa. Ahora ya hay lluvia, la música ya música, todo. Y no tenemos un teléfono que se escucha, ahora de repente habla fuerte ahí te escuchamos. Eso es lo que pasa, hermano. Y tienen que estar cantando para poder salir, así sabemos qué hacemos. Que la pasada yo por suerte tenía retorno, hoy no tengo retorno. Ahora tengo retorno, ahora no tenía retorno ahora, y por eso yo no te podía decir nada, porque le pasaba, yo estaba al aire y ya comenzó ya el partido, no te dije, bueno, yo tengo que abrir el plan, ¿me entiendes? Es porque bueno, no canta. Ay, papá.
Espera que estoy buscando quién va a preguntar. Boludo, mira, él está contigo. Date con la dos.
que yo. Cambio de lado. Si atender el juego, a mí ya que lo demás.
dijo él que yo estoy al aire. Ahora está al revés.
dónde tenía que ver? Sí, pero apenas lo hago con un profesional. Preocupa, apenas me está cayendo preocupa ya.
Y de sirena. Esta gente la sirena no la tengo. Están arreglando el lado.
¡Ay! Se mueve el quilombo.
2, 3. será 1, 2, esta 3. tarde a las 18 horas en el Fan Fest. Le esperamos a todos para la premiación de básquetbol masculino esta tarde a las 18 horas en el Fan Fest. Muchas gracias. Ya en minutitos, señoras y señores, arranca la gran final, Paraguay versus Ecuador. Ya se están preparando las delegaciones, público presente, árbitro, equipo de staff. Y una vez más agradecer a todos los voluntarios que ayer estuvieron. Estamos aquí desde la Secretaría Nacional de Deportes, en la arena SND, para esta gran previa al juego entre Paraguay y Ecuador. Las chicas del básquet femenino que van por la medalla de oro en esta disciplina. Pero ya sin más preámbulos, vamos a esta parte baja. Ahí está la información, ahí están los detalles. Vamos contigo, Manuel Cardoso, adelante. Un saludo a toda la gran teleaudiencia de Paraguay TV, también de la Secretaría Nacional de Deportes. Ya estamos aquí en el escenario deportivo para lo que va a ser este momento. Y está una de las mamis, está también ahí con nosotros. ¿Tu nombre? Adela Talavera. La mamá de... Estrella Galeano. Ah, la mamá de Estrella Galeano. Ayer estuvimos justamente en una entrevista con ella y bueno, ¿cómo te sentís? Estrella en breve va a entrar en acción. Emocionada, nerviosa, feliz, todas las emociones juntas. Y no sé, esperamos ganar, venimos con todo, las nenas están preparadas. Jugamos contra Ecuador el primer partido y fue el único que perdimos, pero ellas estaban nerviosas, yo creo que ahora están con todo. Bueno, me imagino las emociones a flor de piel. Y bueno, ¿cómo vibra una mamá un duelo así, que su sangre esté ahí moviéndose de aquí para allá? ¿Cómo es el corazón de la mamá? ¿Cómo está la mamá ahí? Explota, es algo muy fuerte porque desde tu lugar estás moviéndote, esquivando, como si fuese que estás en la cancha. Y así como le ves a tu hija vibrar o triste, sentís lo mismo. Momentos que querés abrazarle y bueno, es muy emocionante. Me imagino algo único. ¿Hablaste con ella en la previa? ¿Te dijo algo? Con ella, ahí está, ahí justamente está, ella es mi hija. Y están con todo, están muy motivadas, súper concentradas. Les dimos todo nuestro apoyo y bueno, estamos con ella 100%. Estar acá ya es ganar todo. El que hayan llegado a la final es un logro muy grande. Bueno, en minutos más va a ser este duelo y bueno, ya te vas a reubicar, ¿no? Sí, así mismo, estamos allá, toda la hinchada apoyando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo. Nos vemos. Ahí está la mami también de Estrella Galeano que entra en acción. Ahí vemos al equipo paraguayo que ya va saludando, está acá y también van pasando las jugadoras para este momento, señoras y señores. Momento de alegría, momento lindo, mi querido Ever. Vemos un ambiente muy positivo, el público también que acude también en mayoría, estamos hablando un público muy amplio ya para esta final de básquet. Estamos hablando de una final como esta entre Ecuador y Paraguay. Si bien es cierto, ya jugaron entre ellos y ya se jugó, se jugó el primer partido y el equipo de Ecuador le había ganado a Paraguay, pero las chicas manifestaron que en esa oportunidad estaban un poquito nerviosas, era su primer partido y luego ya empezaron a bailar los triunfos y ahora tienen que jugar un duelo bastante duro ante el cuadro de Ecuador.
Ya vienen las ecuatorianas también. Ya vienen justamente para este duelo deportivo. Vienen rojas, ahí viene justamente la ecuatoriana, va llegando, va ingresando a la cancha. Bueno, todo el equipo que es la Secretaría Nacional de Deportes para este momento. Ya llegó la número 19 del equipo de Ecuador, ahora va la número 20 del cuadro de Ecuador. Ahora viene Perea, Zuleika, sí. La número 27 también con toda la alegría. Caí también aquí con toda la algarabía. Impresionante lo que va a ser esta final. Mi querido Ever, aquí un ambiente muy lindo. Los papis, las mamis también ya todos reubicados. Vemos también al equipo de handball que se consagró campeón, que está también desde aquí también del equipo completo de handball femenino con el entrenador. Vinieron para observar también el duelo de la final, mi querido Ever. Correcto, es así, excelente el contacto, Emma, en esta primera ida y vuelta que tenemos contigo desde abajo. Esto ya está todo listo para el inicio protocolar, toda la ceremonia de arranque del compromiso. Ya te abordamos por el sector de cabinas. Excelente, Ever, excelente. Vamos a entonar el himno nacional en este momento, así que guardamos silencio para escuchar el himno nacional. Nos ponemos firmes para este momento. Ya escuchamos en breve el himno nacional. Por supuesto, Ecuador y el cuadro de Paraguay se ven las caras aquí en la Secretaría Nacional de Deportes, aquí en esta gran final que se vive en el SND Arena en estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Estamos aguardando ya minutos más para este momento del deporte, donde vamos a escuchar los himnos. Escuchamos el himno nacional paraguayo.
los aplausos, señoras y señores. Mantenemos el respeto en pie para entonar el himno nacional de Ecuador. Muy bien, la entonación de los himnos de Paraguay y Ecuador respectivamente en la ceremonia, en el protocolo de inicio de esta gran final de básquet femenino en los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025. Qué final, qué final, qué final se viene, mi querido Ever, entre estos equipos. Recordar que ya se vieron las caras y en primera instancia Ecuador había superado a Paraguay, pero según lo que manifestaron las chicas del equipo paraguayo es que en esa oportunidad, bueno, era su primer partido, los nervios, por medio, toda esa situación que ocurrió, y ahora tiene la posibilidad, la chance el equipo paraguayo de medirse ante el equipo de las ecuatorianas, y vamos a ver quién se va a quedar con el oro en este compromiso deportivo, donde ya están las chicas en el momento del calentamiento, ya ajustando todo, ya para segundos más, ya el juego oficial entre Paraguay y el equipo de Ecuador. Sí, señor, ya el trabajo de calentamiento de Paraguay y de Ecuador previo a este compromiso. Medalla de oro en juego básquetbol femenino. En otras canchas, en handball, están definiendo también el oro las selecciones de Brasil y Uruguay en masculino. Hay actividad también en el judo. Vamos a ir actualizando. Actividad en atletismo. Salto con garrocha. También tenemos disputando esta mañana. Impecable el salto de la señorita. Saltando la garrocha sin problemas. Ya vamos a estar repasando las alineaciones tanto de Paraguay y de Ecuador para esta final de básquetbol. Hablando de finales en futsal masculino, el oro fue para Brasil, plata para Paraguay, triunfo del conjunto brasileño esta mañana ante Paraguay. Se está disputando la final de futsal femenino entre Paraguay y Brasil. Victoria de Brasil parcialmente por 3-1. Se está jugando la última parte del partido. Por ahora el oro también en futsal femenino es para Brasil. Plata para Paraguay, pero falta aún. En básquetbol masculino, oro para Brasil, plata para Uruguay. Triunfo del conjunto brasileño sobre Uruguay, asistentes nada más. Y ahora estamos en las puertas del partido entre Paraguay y Ecuador en busca del oro en femenino. Sí, señor. ¡Qué duelo, qué duelo, qué duelo! Se viene el día de hoy. ¿Podrá Paraguay, podrá Ecuador? Solo uno quedará con el triunfo. Los mensajes que van llegando también. Masiva, masiva, masiva en la audiencia. En este duelo deportivo donde Paraguay tiene la oportunidad, la chance de quedarse con el primer lugar. Llegan los mensajes. Melissa dice: vamos Ecuador, vamos mis niñas, ustedes son las campeonas. María Murillo
apoya desde Manabí, dice, saluda a María Murillo. Paul Alejandro, vamos Ecuador, apoyando desde Machala, capital bananera del mundo. Mucha suerte a las orenses que juegan hoy representando a todo un país. Más mensajes que van llegando también aquí con la cuenta de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes. También estamos en vivo y en directo para las pantallas de Paraguay TV, señoras y señores, en este duelo deportivo donde Paraguay puede ser que hoy sea campeón, puede ser Ecuador, cualquiera, esta hora cualquiera. Felicia Asana dice, vamos ecuatoriana, son aguerridas, soy Ali, vamos Ecuador. Ariana León, vamos Ecuador. Felicia Asana pone banderas de Ecuador, fuerza para Ecuador. Tuve el honor, el gusto y el privilegio, mi amigo Eber Leguizamón, de compartir con el equipo de Ecuador, de compartir con el entrenador, compartir con las chicas de Ecuador. Muy buena onda, muy buena vibra, muy amables, muy buen ambiente que se pudo percibir. Hablando un poquitito con el equipo de Ecuador, en conversación, por supuesto, ya en notas del día de ayer. Muy buena onda las chicas. Y bueno, en positivo se espera este duelo deportivo. Dice Pato Kimi, dice, vamos Ecuador, saludos para Rina Riquetti. Soy Ali, saludos para toda la selección desde Machala, capital bananera del mundo. Ya quiero comer la banana de Machala, señoras y señores. Ricardo Rojas, vamos chicas, Ecuador, vamos hija. 18, Lea Rojas, soy Ali. Y mi querido Ever, te voy a decir, Machala es la capital bananera del mundo. Las mejores bananas vienen de Machala, por eso. Bueno, Rudy Borja, vamos ñaña Zule, que tú puedes, dedica un trilbe para Eneriana. Estamos orgullosos de ti y tus logros. Felicia, dice Lea Rojas, 18, toda tu familia te estamos apoyando, mi amor. Dice, más mensajes que van llegando. Sebastián Perea Delgado, suerte Zuleika y Daniela. Zuleika tiene muy buen básquet, Daniela también. Ale Garcete, fuerza Paraguay, soy Ali, fuerza Luanda, Davis, tú puedes. Ale Garcete, ídola las albirrojas. Bueno, mucha fuerza, qué partido, qué duelo, señoras y señores. Ya Evelyn también está el asistente, está el entrenador principal, bueno, todo el equipo de Paraguay para lo que va a ser este duelo deportivo que en instantes arranca. Más mensajes que van llegando, pueden enviarnos un mensaje, por supuesto que les leemos. María Murillo dice, saludos familia Pico, apoyando a Ecuador desde Manabí, donde hay la mejor comida. Manavita, ¿qué será que es la comida Manavita? ¿Cómo quiero comer? Quiero probar. Sebastián Perea Delgado, vamos Ecuador, vamos a esa masiva audiencia que se va prendiendo. Saluda a toda esa gente linda de Ecuador, no sé si hay alguien de Guayaquil que está observando también. Saluda a la gente linda de Guayaquil. Vamos mi tricolor querido, dice Nadia Montesino. Bueno, más gente que se va sumando, se va aprendiendo también a este duelo deportivo. Ariana León, felicidades a los dos equipos, pero Ecuador es el mejor y ponen la bandera de Ecuador con corazones. Miriam Cabrera, vamos Ecuador con todo, a demostrar todo lo que saben hacer en el campo de juego, disfruten esta linda experiencia en Paraguay, dice. José Daniel Montserrat Consta, dice, los dos equipos ya han hecho el bien con la cosa. Vamos Ecuador por el oro, dice Rudis Borja de Guayaquil apoyando a Zuleika. Abrazo grande para la querida Zuleika. Soy Ali de Ecuador para el mundo, dice Felicia Asana, Liceo Naval, Jambeli, el oro, Ecuador. Rudis Borja, vamos Dani, tú puedes. Y Ale Garcete, fuerza Jime, te amamos campeona. Señoras y señores, llegó el momento. Convocamos, sí. Se viene.
el querido Ever Leguizamón. Muchas gracias, ya está en marcha el partido entre Paraguay y Ecuador por el oro aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Lanza el primer tiro libre, adentro, punto para Paraguay. Paraguay que se pone en ventaja 1-0 desde la línea de tiros. Segundo tiro, viene el lanzamiento, afuera. Avanza Ecuador que busca la penetración, recupera la salida para el conjunto ecuatoriano. Bien, lanzamiento de 3, la pelota que no ingresa. Reposición de Paraguay, la tiene Kenia Jiménez. Kenia, pasos, sí, increíblemente da pasos la jugadora número 10 de Paraguay, de un trabajo encomiable en todo el campeonato. Habrá salida, habrá reposición para Ecuador. Sale desde el fondo, pica el balón el conjunto ecuatoriano para meterse en posesión. La tiene el número 43, en este caso Riquetti que juega por izquierda. La marca fuerte de Paraguay, insiste Ecuador, lanza Riquetti de muy lejos, no llega el tiro. Buena presión de Paraguay, buena marcación del equipo ecuatoriano. Habrá salida para Paraguay. La tiene Talavera. Talavera que juega por el extremo. La pelota que queda en posesión de Kenia Jiménez. Busca la sociedad por adentro con Gabriela. El lanzamiento de 3. La pelota termina larga. No puede Galeano. Sale Ecuador con posibilidades. El equipo ecuatoriano con el balón. Sale Ecuador con Riquetti buscando el apoyo por el costado. Recupera Paraguay. Rápida la salida con Quintana. La tiene Jiménez de 3. La pelota que no va. La pelota que pega en la base del aro y sale para afuera. Otra vez Ecuador en la ofensiva con el ataque. Ramos con la pelota. Ramos con Riquetti. Riquetti coordinada muy bien para que haga el juego por la izquierda. Penetración, bloqueo. Muy bueno el bloqueo de Paraguay. Quintana sale. Hay falta de la ecuatoriana. Buen bloqueo de Quintana, que salió después disparada con la pelota y termina siendo fuleada por la ecuatoriana. Y hay pedido de tiempo para reacomodarse. Un buen arranque del partido con muy buena dinámica, pero el score sigue corto. Está ganando Paraguay por 1-0. Bien por el combinado nacional en este compromiso deportivo entre Paraguay y Ecuador, señoras y señores. Evidentemente el favorito es el local, pero Ecuador tiene mucha potencia, mucha fuerza, señoras y señores. Más mensajes que van llegando, también estamos en vivo, en directo, señoras y señores, por las pantallas de Paraguay TV, para todo el país y el mundo, señoras y señores. Llegan los mensajes de María Murillo, vengan solo a Manabí, comida hecha a leña. Viva mi Ecuador, ya está la invitación de Verde y Samón, soy Ali, el oro se viene a Ecuador, dice. Celsa Pasotti, Fuerza Elena, Sebastián Perea Delgado dice vamos Ecuador. Cristel Ochoa, bendiciones a los dos equipos, pero mi corazón esta vez está con Ecuador, vamos 18 y 19. Nelly, gracias Nelly Cáceres por el dato. Wilda Recalde, vamos Paraguay, grande Elena Quintana, saludos desde Villarrica. Sebastián Perea Delgado, un saludo desde Guayaquil a mi hermana Zuleika, saludo grande a la querida Zuleika. Noelia Cáceres, vamos Paraguay. Richard Vera, Fuerza Paraguay. Cienza Pasotti, Fuerza Elena Quintana desde Pilar, saludos a todos. Kenia Jiménez la mejor, dice Richard Vera. Dani Roda, vamos Ecuador.
Cinia dice, arriba Ecuador, Carito, dale con todo. Juan Cruz, vamos Machala, Ecuador si se puede. Titi Machuca, saludos desde Machala, señoras y señores. Qué partido, qué partido, qué partido. Paraguay que tiene la chance de ampliar aún más el marcador. Es así, a la línea de tiros, ahí está Kenia Jiménez, segundo lanzamiento, la pelota que no ingresa, pero recupera en el rebote Paraguay, otra vez en la posesión para el conjunto paraguayo. Kenia Jiménez, el número 10, con la pelota, cortina muy bien Quintana, se mete hasta el fondo, Kenia, bloqueada por la jugadora ecuatoriana. Riquetti poniendo la tapa para la salida de Ecuador, la tiene el conjunto ecuatoriano. Ochoa con el balón, la pelota que va por línea de costado, hay saque para Ecuador. Ramos ya predispuesta para la salida para el cuadro ecuatoriano. El saque de banda que se realiza, ya la tiene Ochoa con Riquetti que se balancea, Riquetti que cede la pelota, la tiene de vuelta Ramos desde muy lejos, el tiro de Ramos buscando el triple, no lo consigue. Al rebote aparece con todo Davis. Respira Paraguay, tiro de 3 de Ecuador adentro. Triple para Ecuador. Con las manos encendidas aparecía Ochoa para ese lanzamiento. Ahora Ecuador 3, Paraguay 2. Intenta Paraguay, bajo el tablero, sí señor, aparece Quintana, la tabla y vale, punto para Paraguay. Paraguay que llega a 4 puntos, vuelve a superar a Ecuador que tiene 3, 6 minutos por jugar en este primer cuarto de compromiso. Avanza Riquetti para Ecuador, buscando la personal, lanzó adentro. Punto para Ecuador, punto y punto en esta parte del compromiso. Ecuador 5, Paraguay 4. Sale la albirroja, sale Kenia, sola para el lanzamiento, no se anima. Galeano estrella con el balón, se mete por adentro, aparece Gaby Mosquera, saca el tiro, no hubo falta tampoco en cesta y sale Ecuador desde el fondo. Habrá saque de costado para el combinado ecuatoriano. Ramos para la salida. Comienza de nuevo para Ecuador. La pelota para Ochoa. La transporta cruzando la frontera. Ochoa para Davis. Davis que intenta el pase y corta Paraguay. Aparece con todo Campos. Campos para Kenia Jiménez que vuelve a salir del área, vuelve a salir de la bomba. Buscando el perímetro. La mueve Paraguay. Ahí la tiene Quintana. Quintana con la pelota para Galeano ahora. Galeano que pierde. Buena marca de Ecuador. Buena presión del conjunto ecuatoriano y sale Davis. No con velocidad, pero sí con potencia. Buscó la personal, consiguió la tabla y adentro. Punto para Ecuador. Paraguay que se quedó. Ecuador que vuelve a sentar, sí señor. Otro punto para Ecuador que saca distancia, saca diferencia. Ecuador 9, Paraguay 4. 4 minutos con 45 por jugar. Se durmió, se distrajo Paraguay y Ecuador aprovechó eso. Ahí está Kenia. Kenia que buscó la falta, la encontró en el camino. Habrá tiros para Paraguay. En un abrir y cerrar de ojos dio vuelta todo Ecuador, se metió en el partido, se quedó letargada Paraguay. Llave abierta, está para cualquiera, señoras y señores. Y qué bien el cuadro de Ecuador que está teniendo una ventaja considerable ya de 5 puntos específicamente ante el equipo paraguayo y Paraguay tiene la posibilidad de descontar, señoras y señores, que termina aprovechando muy bien. Más mensajes, Rosa Velar, vamos Paraguay, Lourdes Pajes dice, mucha fuerza para las niñas, arriba Paraguay, Juan Cruz, Escuela Bolivia Benítez, respaldando a Ecuador. Rosa Pasotti, fuerza Paraguay, vamos Elenita. Y más mensajes, Dani Roda, vamos a Ecuador, Sebastián Perea Delgado, vamos Ecuador. Cinia Bravo, Carmen Dora Barrientos Aveiro dice lo siguiente, vamos Albirrojitas. La abuela Carmen Dora está escribiendo también. Así que, qué partido en este primer periodo, mi querido Ever. Ecuador que está fluyendo mejor y está jugando mejor que Paraguay. Es así, está jugando mejor Ecuador y está marcando la diferencia también en el score cuando avanza Paraguay. Quintana desde el perímetro nos anima, la mueve Paraguay de vuelta. Galeano para Kenia que intenta, se amaca, se balancea, vuelve a salir
Quedan segundos en el reloj de posesión. Avanza Galeano, saca el tiro adentro. Doble para Paraguay. Tremendo lo de Galeano. Punto para la albirroja. Ecuador 9, Paraguay 8. 3 minutos con 50 segundos por jugar. En otra cancha, en el handball masculino de definición, está ganando Uruguay 16-12 a Brasil. Se está quedando con el oro el conjunto uruguayo, pero falta mucho todavía. Es un handball masculino. Volvemos al SND Arena Stadium. Está ganando por 1 Ecuador, 9-8 a la línea Riquetti. Hubo falta y va a lanzar la número 43 de Ecuador. Hay actividad también en atletismo, hay actividad en judo. Lanzamiento de Riquetti, el primero afuera. Afuera el tiro de la número 43. Esto se mantiene 9-8 a favor de Ecuador. Pica. Flexiona la rodilla, saca la muñeca, viene el tiro. No ingresa y el rebote recupera Ecuador. Otra vez la posesión para el conjunto ecuatoriano. La mueven de lado a lado. Se mete Ramos, consigue la falta. Sí, señor, hay falta. Falta de la número 13 de Paraguay. Gaby Alcaraz. Hubo toque y habrá reposición para Ecuador. Que juega rápido. La tiene Ochoa. Ochoa que pica con la mano derecha. Se mete para el medio. No encuentra la sociedad. Ahí aparece Ramos para el auxilio. Ramos, la chiquita número 5 de Ecuador, que consigue un doble de antología. Sí, señor. En tierra de gigantes se metió la chiquita con un gancho de zurda. La pelota dentro de la cesta de Paraguay. Ecuador 11. Paraguay 8, 3 minutos con 9 segundos por jugar en el primer cuarto. Avanza la roja al equipo local, moviendo de lado a lado. La tiene Estrella Galeano, que lanza, consigue la falta y casi la canasta. 2 tiros para Estrella Galeano, que ya va a la línea de libres. Ecuador un equipo difícil, Paraguay un equipo intenso. Ya se habían visto las caras en el primer juego. En la fase regular había sido victoria de Ecuador por una diferencia creo que de 5 puntos a favor de las ecuatorianas. Aquí el primer lanzamiento de Galeano adentro, 11-8. El segundo tiro afuera, la pelota que volvió a salir. El triunfo de Ecuador es por 11-9. 11-9. Salida de Ecuador con Ramos. Ramos que busca el auxilio de Riquetti, que se mete por el medio ahora buscando la penetración, lanza, consigue la falta ciertamente, pero el tiro termina por línea final. Vamos a ver si va a la línea. Iba a atacar el aro, pero consigue la falta. Entonces va a la línea de tiros Riquetti, al número 43 de Ecuador. Lanza adentro del primer tiro libre. 12 puntos para Ecuador, 9 para Paraguay. El segundo lanzamiento otra vez en cesta. Riquetti no falló en esta vez. Ecuador que estira la diferencia, 13-9, 2 minutos con 36 por jugar. Paraguay con la pelota en la ofensiva, se mete con todo. Quintana buscando la bandeja desde lejos, pero no ingresa esa pelota. Y contraataca Ecuador con Riquetti. Otra falta más de Paraguay. Otra falta sobre Riquetti, que está siendo inquietante el número 43 de Ecuador. Casi el doble. Pero Paraguay peligrosamente se va llenando de faltas en el primer cuarto del partido. 2 con 20 por jugar. ¡Qué partido, qué partido, señoras y señores! Está jugando bien Ecuador, está jugando mejor Ecuador. Paraguay, señoras y señores, no puede ante Ecuador, pero todavía hay mucho por disputarse. Si se da la vuelta al marcador, puede dar la vuelta al marcador todavía el equipo paraguayo, señoras y señores, en este duelo deportivo entre estas potencias que están jugando. Sí, señoras y señores. Y aquí procura Paraguay. Yo creo que el planteamiento rápido de Paraguay le va a beneficiar en cualquier momento, porque tiene mucha velocidad, sabe cómo penetrar la defensa y en cualquier momento se puede venir ese tanto que tanto necesita el equipo paraguayo, que se va acercando. Más mensaje que llega, mi querido Ever. Pierina Araceli Corozo Castillo, vamos a Ecuador con todo el corazón. Dice Yeca Calderón, J.E. Calderón dice, vamos a Ecuador, saludos desde mi ciudad Machala. Dani Roda, dale Ecuador, dice Melissa, dice lo siguiente, vamos a Ecuador el oro,
Machala, nuestra representante del club viejo. William dejando todo en la cancha, orgullosas de todas. Lea Rojas, Kiara Ochoa, Rina Riquetti, arriba campeonas. Alison, arriba Luanda representando a Machala. Señoras y señores, qué partido el día de hoy entre Ecuador y Paraguay. Paraguay 11, Ecuador 13. Más mensajes que llegan. Alison dice, vamos Machala. Señoras y señores, en este duelo deportivo. Seguimos con el queridísimo Ever Leguizamón. Muchas gracias, Emma Cardoso. Minuto con 5 por jugar, el primer cuarto del partido. Se disputan el oro Ecuador y Paraguay. 2 puntos la diferencia a favor de Ecuador. Ecuador 13, Paraguay 11. Hay tiros libres. Otra vez para Ecuador. Lo que decíamos, Paraguay se llenó de faltas. Y ahora va de vuelta a la línea. La ecuatoriana. Va Ochoa. Ochoa que se prepara para el lanzamiento. El primero de lo que tiene a disposición. Recibe la pelota y pica. Flexiona. Saca la muñeca. Lanza. Adentro. Punto para Ecuador. Ecuador 14, Paraguay 11. Segundo lanzamiento. Pica. Flexiona las rodillas. Saca el lanzamiento. Adentro el segundo tiro. Embocó los dos Ochoa. Ecuador 15, Paraguay 11. 1 minuto por jugar. Sale rápidamente Paraguay por la zona izquierda. La tiene Galeano. Galeano que juega por afuera con Quintana. Quintana que no tiene espacio para el lanzamiento. Juega con Gaby Alcaraz. Que pierde la pelota o no. Recupera Paraguay. Lanza Galeano de 3. La pelota que pega en el aro y sale. Recupera Ecuador. Y va saliendo rápidamente el conjunto ecuatoriano con Riquetti. Riquetti por la derecha buscando la personal. Riquetti que lanza desde lejos. La pelota termina en el aro y recupera Kenia. Kenia con un pase largo. Ahí está Galeano para la asistencia. ¿O no? Asistencia no. Le quedó corto el tiro después de Galeano. Paraguay un poco impreciso. Paraguay apurado en esta parte del partido. Falta mucho a jugar con la cabeza. Hay que ser más inteligentes para definir. Ecuador que está jugando con todo eso. Tiene la pelota Ochoa. Ochoa busca la penetración libre de marca. No puede incitar. El rebote trata de corregir Davis. Le vuelve a fallar. Y termina el primer cuarto. 15 para Ecuador, 11 para Paraguay. 4 puntos la diferencia en este primer periodo del compromiso. Juegos Sudamericanos Escolares a su 2025. Básquet femenino. Medalla de oro en juego. Por ahora la presea dorada es para Ecuador. Paraguay se está resignando con el segundo puesto, pero faltan 3 periodos y esto continúa por Paraguay TV, para Paraguay y para todo el mundo a través de los canales de la Secretaría Nacional de Deportes. Así es, mi querido Ever, donde nacen las leyendas en estos Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Más mensajes que llegan. Alison dice arriba Luanda, representando a Machala. Alison dice vamos Machala. Stan María presente. Guido, Ecuador campeón. Saludos desde Machala. Sebastián Perea Delgado. Vamos Ecuador, fuerza Ecuador. Dice sí se puede, dice Titi Machuca, dice vamos chicas de Ecuador, si se puede, póngale fe, dice vénganse con el trofeo, dice Sebastián Perea, ya en este momento dialogando el entrenador, dialogando ya para el equipo de Paraguay, también el entrenador de Ecuador dialogando con sus dirigidas, ya pensando en lo que va a ser este duelo, buscando por supuesto revertir el resultado del equipo de Paraguay. Y señoras y señores, Brasil ante el equipo
Arranca con Ramos, señoras y señores. Ganará Paraguay, ganará Ecuador. Ecuador de momento por encima de Paraguay en este duelo deportivo. Sí, señor, ya está en marcha el segundo periodo en este compromiso. Ecuador 15, Paraguay 11. Sale Paraguay con Quintana con la pelota. Se juega para un costado para Galeano. Galeano que se asocia ya con Lescano que está en la cancha. Kenia con Lescano buscando el pase de pique y termina por línea final. Error de Paraguay en la ofensiva. Habrá reposición para Ecuador que sale desde el fondo con Ramos. Ramos picando la pelota, cambiando de mano. Ramos que organiza el juego ecuatoriano con Riquetti. Riquetti para Perea. Perea que retrocede de vuelta para Riquetti. Riquetti con Ochoa. Circula, hace circular la pelota. El conjunto ecuatoriano. La tiene Ochoa que lanza. Se le mueve el aro. Davis para corregir. Pero termina fallando nuevamente y saca, recupera Ecuador. Riquetti para el lanzamiento de 3. Pega en el aro y sale. Hay salida para Paraguay. Dudas en el fondo de Paraguay a la hora de capturar los rebotes. Talavera juega desde el fondo. Sale Paraguay con el armado de Talavera que hace ya la seña de la jugada. La mueve para un costado. Viene o no. Galeano que la mete para adentro. Quintana. Y esa pelota que no quiere ingresar. En los partidos anteriores entraban todas las pelotas. En el partido crucial le está costando mucho a Paraguay embocar. Juega Ecuador, la tiene Perea. Hace la finta con el tablero como aliado. Consigue un puntazo. Perea. Doble para Ecuador. Aunque sonó el silbato. Vamos a confirmar de qué se trata. Se para todo. Hay algo con el tablero. Aparentemente es una cuestión de tablero. Nuestros registros marcan 15-11. El partido 8:52 por jugarse en el segundo periodo. Gana Ecuador y con eso paulatinamente gana la medalla de oro. En handball vamos a confirmar si es que ya hay o no ganador. Brasil le está ganando a Uruguay, es la información que manejamos. Se está quedando con el primer puesto, en competencia de handball masculino. Ya vamos a confirmar si terminó o no el compromiso. También definición en handball masculino, Brasil-Uruguay. Estaba cerca del título ya Brasil. De confirmarse, será también otra medalla de oro para Brasil. También hay que ver cómo terminó o cómo está el futsal femenino. Había final de Paraguay y Brasil. Vamos a ir. Esto sigue, esto continúa, señoras y señores. Más mensajes que van llegando también. Y pueden seguir escribiendo, pueden seguir enviando sus mensajes, por supuesto, también para todo lo que es este evento deportivo que se está viviendo, por supuesto, en la Secretaría Nacional de Deportes. Bien Ecuador, bien por su juego muy fluido. Buenas combinaciones, buenos pases largos y también a la hora de tener efectividad. Ha tenido muchísima efectividad el cuadro de Ecuador, que es superior de momento ante Paraguay. Hay un segundo set y en este segundo set hay mucho tiempo todavía en disputa. Estamos hablando de que a 8 minutos 52 segundos, así que está para cualquiera. Puede ser Paraguay, puede ser Ecuador, pero el marcador abierto, señoras y señores. La gente puede seguir enviando sus mensajes que ya les leemos. Todos los mensajes que nos escriben, por supuesto a través de la cuenta de YouTube. Todos los mensajes y la mayoría de las personas que nos están escribiendo nos escriben ya desde el Ecuador, que dice lo siguiente. Aquí Diego Aguilera, vamos Paraguay, fuerza, Mía Lescano, desde New Jersey, tus tíos y primas. Saludo grande Diego Aguilera. Él ya reportó sintonía en su momento días atrás, de que estaba viendo desde New Jersey, nuevamente desde New Jersey, Diego Aguilera, sí, un seguidor neto, como dice Ramón Hermosa, siempre está viendo. Dice Calderón, dice vamos Ecuador, vamos Machala, Luanda, Emilia, Caroline, representando al Club Santa María. Dice otro mensaje de Dani Rueda, dale Ecuador.
Con todo Zule, Perea y Dani Montserrat y el Guayas presente, dice Felicia Asana. Ecuador 17, por favor actualicen el marcador. Jaime Delgado, Gamboa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un pequeño inconveniente que ya se está solucionando, señoras y señores. Ya se soluciona y ya sigue este encuentro entre Ecuador y Paraguay. Lo cierto y lo concreto es que el equipo de Ecuador está por encima de Paraguay. Recordar también de que el combinado de Brasil superó en handball a Uruguay, señoras y señores, en ese duelo deportivo. Hoy va a ser la gran ceremonia. Sí, ceremonia de cierre, hoy a las 19 horas. Por supuesto, con todas las selecciones, los países van a estar aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Charlie Chávez, vamos Liceo Naval, que es el equipo de Ecuador. José Daniel Montserrat Consta, dice vamos Ecuador, que sí se puede. Ricardo Rojas, chévere, hasta en eso llegó a la casa, dice Dani Roda, saludos también a Ecuador, a toda la gente linda que se va aprendiendo también. Ya en breve, seguimos con más de este encuentro entre Paraguay y Ecuador, que se ven las caras en este duelo deportivo. Algunas de las chicas ya de momento calentando, otras hablando con su entrenador, ya apuntando a lo que se viene. Recordar que en voleibol se está jugando en este momento Brasil. Se puede. Siguen llegando más mensajes también aquí en la cuenta de YouTube. Explota esto. Explota. Jorge Reyes, aquí apoyando a Daniela Montserrat desde Ecuador. El Empalme, más gente de Machala que también escribe para este duelo deportivo que de momento mejor Ecuador y Paraguay está procurando también. Y ya vemos en breve. Se reajusta todo esto y vamos a seguir con el compromiso deportivo. Seguimos, mi querido Ever Leguizamón. Gracias, Gemma, buscando también resultados en otros deportes. Paraguay que cayó ante Brasil, también el futsal femenino, el oro para Brasil, plata para Paraguay. En básquet también hay que significar el oro para Brasil, plata para Uruguay. Esto en masculino se está definiendo, se está jugando ahora por el oro en femenino. Sí, señor. En handball masculino, oro para Uruguay, para Brasil digo, plata para Uruguay. En femenino, el oro para Paraguay, plata para Brasil. Esto en handball. En vóley de pista también se va desarrollando la final en femenino. Están jugando Perú y Brasil. Perú y Brasil también están jugando. Hay que recordar que el vóley de playa masculino, la medalla de oro fue para Brasil, la plata fue para Argentina. En tenis de mesa, el doble es visto. Brasil superó a Paraguay en la final. Brasil con medalla de oro, Paraguay con medalla de plata. Al parecer todo está ya subsanado y vamos a retornar
con el partido de básquetbol. Sí, señor, ya se juega, ya continúa el compromiso en el SND Arena. Avanza Paraguay, cortan desde el fondo de Ecuador y sale con todo Riquetti. Riquetti con pura potencia que lanza la pelota, no entra. Perea para recuperar. Ataca Ecuador, muy bueno el equipo ecuatoriano, pese a que no ingresa ese balón. Lanzamiento de 3 ahora de Ramos, corrige Davis. Punto para Ecuador. Ecuador 19, Paraguay 11. 7 minutos con 44 del segundo periodo. Sale Paraguay, la pelota que es metida dentro de la zona pintada. Ahí se movió Quintana, pivoteo, tablero y vale. Punto para Paraguay. Paraguay que llega a 13 unidades. 19 para Ecuador, 6 la diferencia. Avanza el conjunto ecuatoriano con Davis. Lejos del aro. Mueve la pelota, cruza todo la cancha. Con todo Ramos ganando el fondo. Doblazo. Doble para Ecuador. Tremendo lo de Ramos. Hay 2 puntos más para Ecuador. Vamos a actualizar el marcador. Ecuador tiene que ir a 21. 21 Ecuador, 13 Paraguay. 9 el conjunto paraguayo. Lanzamiento de 3. Tablero y sale esa pelota. El tiro de Alcaraz. Recupera Ecuador. Ramos en la salida. Ramos que pica con la mano derecha. Se encuentra con Riquetti. Riquetti con Perea. Perea que vuelve a traer la pelota para Davis. Pisando línea o no, pero igual el tiro termina afuera. Recupera Riquetti desde lejos, lanzando otra vez. Ingresó ese balón y recupera Paraguay. La tiene Kenia Jiménez. Kenia que va. Kenia que avanza buscando la falta y el doble. No. Solo la falta consigue la número 10 de Paraguay. Buen intento ofensivo del albirroja, que está cayendo 21-13. Tendrá otra vez 2 tiros a favor Kenia para cortar las diferencias, pero se encuentra Paraguay ante un marcador adverso, algo que no pasaba desde justamente su encuentro con Ecuador en la primera fecha de estos Juegos Escolares Sudamericanos. Toma aire, pica esa pelota. La naranja americana más famosa del mundo. El lanzamiento adentro. El primer tiro de Kenia va adentro. Paraguay descuenta, Paraguay recorta. Otra vez vuelve a picar. Pica. Flexiona rodillas, saca la muñeca, el disparo. Puro red y otro punto para Paraguay. Sí, señor. Paraguay 15, Ecuador 21, 6 la diferencia, 6 también por jugarse en este segundo cuarto. Sale Ecuador, avanza el equipo ecuatoriano. La pelota es de Riquetti, gana al fondo. La pelota que no ingresa y sale de contra Paraguay con Kenia. Kenia que hace la finta elegante, esa pelota que no quiere entrar. Y recupera Ecuador con Davis que se para bien adentro. Punto para Ecuador. Todo lo que no ingresaba o todo lo que ingresaba no termina de meterse ahora. Y Paraguay que resigna puntos. Ya vamos a estar con más mensajes. Está explotando esto. Sí, señor. Ataca Paraguay con Quintana desde 3. Corto tiro. Recupera Campos. El turno de Kenia, adentro, triple para Paraguay. Kenia Jiménez que mete a Paraguay en el partido. Triple sensacional. Paraguay 18, Ecuador 23, 5 con 12 segundos para que esto se culmine. Avanza Ecuador otra vez Riquetti y recupera Paraguay y sale desde el fondo y sale Quintana y busca rápidamente el descuento. Quintana que gana al fondo. Atención, doble de aro a aro. Quintana llevando la pelota y encestando en el aro de Ecuador. Paraguay que se mete, Paraguay que se enchufa. Hay que cambiar el marcador, señores. Hay que cambiar el marcador. Acorta diferencias el conjunto ecuatoriano. Ahora hay falta, señores. Va a ir a la línea Ecuador nuevamente. A la línea Ecuador. ¡Qué partido! El que estamos viendo, observando, señoras y señores. Un Paraguay muy metido y un Ecuador que tiene la chance también de alargar la distancia. Pero qué partido de ida y vuelta.
Felicia Sana manda saludos también. Dani Roda, Paulo Alejandro, 21-13. Chavita, saludos a Zuleika, Daniela y a todas las chicas de Ecuador. Jaime Santiago Delgado Gamboa, vamos Luanda. Desde Machala te apoyamos el municipio. Dani Roda también más mensajes. Rosy, vamos Ecuador. Soy Ali. Sí, ya estamos ahí actualizando todo. Qué partido, señoras y señores. Paraguay, que tiene esa respuesta rápida, que pelea, que busca, pero sigue ganando el cuadro de Ecuador 24-20 en este duelo deportivo. Ever Leizamón. Sí, señor, continúa 4:28 de juego. Es lo que resta, mejor dicho, al segundo periodo en este partido. Ecuador 24, Paraguay 20. 4 puntos de diferencia, se redujo considerablemente. Pero sale Ecuador de vuelta con Ramos. Ramos que pica y pasa a la mitad de la cancha, buscando la mejor opción. Ramos que se encuentra con Ochoa. Ochoa que saca a Davis del área. Se mete con todo Ecuador, cortando Riquetti, pero la pelota que no entra. Sale Paraguay con mucha velocidad. ¿Llega o no? ¿Llega o no? Hay falta. Falta sobre Kenia Jiménez. Intentaba la falta y el doble. No logra lanzar esa pelota, pero sí llegó falta. Habrá saque desde el fondo para Paraguay. Lescano va a hacer la reposición. 3:56, 4 la diferencia. Pierde la pelota Paraguay, pierde la posibilidad de descontar y sale Ecuador. Sale con Ramos. Ramos que pica con la derecha. Ramos que se encuentra con Ochoa. Ochoa que levanta para Davis. Davis buscando a Perea en el poste bajo, que sale de vuelta a la ecuatoriana. Va a mover la pelota, no encuentra la posición. Buena la marca. Buena la marca de Paraguay. Era Lescano cerrando por esa zona. Hay saque de costado para Ecuador. 3 minutos con 35 en el reloj. Rápidamente juega Ecuador ahora. Buscando el físico de Davis. Hace el giro, media vuelta, el lanzamiento. La pelota que no entra. Y hay reposición para Ecuador. Reposición para Ecuador. En el vóley gana 13-12 Perú a Brasil. Vóley femenino. ¿Qué dice el árbitro? Marca una infracción. ¿Para quién? Va a jugar desde el fondo de Ecuador. Es lo que dice en definitivas el árbitro del partido ante la silbatina ya del público local. No comparte la decisión, pero juega Ecuador desde el fondo. Mueve la pelota. Ahí está Ramos. Ramos que hace el pase de pique para Perea, que busca atacar el aro. Lejos del tiro y sale Paraguay. Sale con velocidad Kenia, pase de pique. Hay falta. Falta cuando Delgado se metía. Querido Delgado, Lescano. Lescano se metía por la bandeja. Infracción fuerte y manos libres. Contacto claro que se pudo ver ahí. Señoras y señores, tiene la posibilidad, la chance Paraguay de acortar distancia en este segundo periodo. Sí, señoras y señores, bien por el equipo de Paraguay, que siempre llega con mucha potencia y la única forma de pararle es con violencia. En este caso, bueno, en el contacto. Entiéndase que es un deporte de contacto, así que fuerza para este partido. Más mensajes que llegan. Dari Roda también, saludos. María Murillo, saludos para ella también. Lut Mildamino dice, vamos Paraguay, fuerza Elena. Dice Dani Roda, dale Ecuador. Emilce Cáceres, vamos Paraguay, fuerza para mi amor. Gabriel Alcaraz dice, Chavita, vamos Ecuador. Qué partido entre Paraguay y Ecuador, señoras y señores. Paraguay que tiene la chance, la posibilidad de anotar y no termina anotando, y tiene nuevamente esta oportunidad de acortar el marcador entre el equipo de Paraguay y Ecuador. Sí, 21-24, no es mucha la diferencia en este segundo set, en este segundo periodo. Diferencia que se logró acortar. Porque estábamos hablando hace rato de 9 puntos, más o menos la diferencia que había sacado Ecuador, y ahora Paraguay está ahí a tiro nomás. Se mete con todo, hay bloqueo de Davis. Intentaba la penetración Lescano y se encuentra con toda la exuberancia física de la número 15 de Ecuador. Termina desviando ahí, reposición para Paraguay. Lescano con la pelota. Lescano que juega con Kenia Jiménez. Jiménez que la circula otra vez para Galeano. Galeano para Gabriel Alcaraz, que lanza de 3 ahora. Lanzaba Lescano
El rebote otra vez Paraguay. Kenia, se anima o no. Busca la penetración, hay falta. Hay doble. No hay falta, pero sí hay doble. Es lo que marcan los jueces del partido. Doble para Paraguay, que queda un punto. Queda tiro. 24 Ecuador, 23 Paraguay. 2 minutos con 34 por jugarse en este segundo periodo. Se acerca Paraguay. Ecuador que lo siente, pero también va a buscar lo suyo. Con Davis en el poste bajo. Muy bien el movimiento de Davis, la número 15. Canasta para Ecuador. Que vuelve a despegarse. Ecuador 26, Paraguay 23. Sale Paraguay con Kenia. Kenia por derecha con Galeano. Galeano para Campos. Campos y Lescano. La conexión por el costado izquierdo. Kenia con la pelota. Se libera Alcaraz. Lanza o no Campos. Se mete, busca la penetración con tablero. La pelota no ingresa. Recupera Ecuador y va a salir el conjunto ecuatoriano. Con Ramos que tranquiliza. Con Ramos que enfría la salida ecuatoriana. Mueve de un lado a otro. Ecuador ahora con Ochoa. Ochoa por izquierda. Se conecta con Riquetti. ¿Lanza o no? No señor. Vuelve a circular el balón con Ochoa que se mete hasta el fondo. Lanza, pero consigue la falta. Hay libres para Ecuador. Minuto con 36 por jugarse en el segundo periodo. Ecuador gana 26-23. ¡Qué encuentro! El que estamos viendo, señoras y señores. Ecuador con la posibilidad, la chance también de ampliar aún más la ventaja. Más mensajes que van llegando. Nadia Montesinos, señoras y señores, el saludo también para ella. Sí, correcto. Dani Rodas también, que está ahí observando también la gran transmisión de este evento deportivo. Sí, señoras y señores, el equipo de Ecuador 27 y Paraguay 23. Triunfo a favor del equipo ecuatoriano que va adelante. Sí, señor, que volvió a sacar 4 puntos de diferencia. Paraguay no puede empatar el partido. Cuando se acerca y parece que lo va a lograr otra vez. Se levanta Ecuador y vuelve a sacar la diferencia. Aquí hay saque de costado para Paraguay. Tiempo solicita de la banca. Van al periodo de pausa, al periodo de armado. 1 minuto con 25 queda para que finalice este segundo cuarto. La victoria de Ecuador es por 4 puntos. Ecuador 27, Paraguay 23. Segundo cuarto del partido. La gente que sigue escribiendo también, recuerden, el compromiso, el primer partido yo le había ganado ya a Ecuador ante a Paraguay. Vamos a ver cómo queda la cosa en el compromiso deportivo del día de hoy, si vuelve a ganar Ecuador o si logra el equipo de Paraguay vencer al combinado ecuatoriano que está haciendo muy bien en este encuentro deportivo entre ambos. Masiva la audiencia, que nos cuente también desde qué parte del país, del mundo ven, observan lo que es el desarrollo de esta competencia deportiva. Ya al momento del técnico está dando algunas indicaciones de Paraguay. Está diciendo, sí, armando la jugada para este momento. Ya ingresa el equipo de Ecuador, ya se ubica. Y aquí dialogando también las ecuatorianas en ese sentido. Es un partido muy duro, es una final, por eso también ese ida y vuelta en este duelo deportivo, mi querido Ever. Es así, y va a ser reposición para Paraguay. Hay que ver cuál es la jugada orientada por el coach del conjunto paraguayo. Va a sacar Quintana de costado. Jiménez con Galeano que busca hasta la vera que ingresó. Kenia con la pelota, Kenia que gira, Kenia que busca, no encuentra el espacio, lanzamiento de Galeano, esa pelota que vuelve a salir, recupera Kenia, recupera genial, doble, doblazo para Paraguay, sensacional lo que juega Kenia Jiménez, pasa por debajo de todas, de espaldas al aro, el lanzamiento, doblazo para la albirroja, que se acerca, se queda 2 puntos, 59 segundos por jugar, 27 Ecuador, 25 Paraguay, no queda nada, Paraguay puede ir a descanso con el empate, pero recupera Ecuador, saliendo desde el fondo la ecuatoriana, la tiene Perea,
Ochoa, ahora Ramos que pica con la derecha, la pelota otra vez para Ochoa, que lanza o no, que busca a Davis, que no encuentra, aparece por detrás Perea que intenta, roba esa pelota Paraguay, aparece Talavera con el balón, el contragolpe es paraguayo, quedan 36 segundos, ataca al aro Paraguay, esa pelota que no quiere entrar, caramba, digo, no ingresó esa pelota, era el empate para Paraguay, sale Ecuador, 27 Ecuador, 25 Paraguay, 23 segundos por jugar en el segundo cuarto, avanza el conjunto ecuatoriano, la pelota para Davis que gira en el poste bajo, lanza, adentro, punto para Ecuador, estira la diferencia, otra vez Ecuador es lo que pasa. Cuando se acerca Paraguay no logra el empate, Ecuador se recupera y saca diferencias. Ecuador 29, Paraguay 25 sobre 20 segundos y menos de 20 segundos por jugar en este segundo lapso de partido. Tremendo lo que están jugando. Esto va a ser para cualquiera de los dos. Están jugando con muchísima intensidad. Están jugando un básquet muy intenso de ida y vuelta, de aro a aro. Tremendo el esfuerzo de las chicas. Otra vez periodo de pausa, otra vez minuto de descanso para la elaboración de la siguiente jugada. Paraguay necesita acortar distancias. Le quedan 15 segundos al reloj. Para que Paraguay pueda descontar o, en su defecto, Ecuador estirar la diferencia. 15 segundos. Muy poco lo que queda en este compromiso deportivo y ahí ya vemos ya rearmando todo para lo que va a ser estos escasos segundos que quedan. La gente que sigue reportando sintonía. Dice Ferore, Ecuador. Evelyn, Elizabeth, dice Ramos, 5 Ecuador. Sofía Domínguez, saludos a Daniela Monserrat desde el Empalme, Ecuador. Dani Roda dice, dale Ecuador. Maca Cristaldo, Fuerza Kenia y Valen. Evelyn dice, arriba Ecuador. Maca Cristaldo, Paraguay. Saludos para Daniela Monserrat, dice Sofía. Bueno, más mensajes que van llegando por parte de Sofía Domínguez. Saludos a Daniela Monserrat desde el Empalme. Más mensajes de Cinia, dice, vamos Ecuador. Señoras y señores, esto concluye. Vamos al tercer periodo en este duelo donde Paraguay propuso, donde Ecuador también, y la ventaja es a favor de Ecuador, 29-25, partido muy reñido, el encuentro deportivo. Nos pueden comentar también desde dónde, desde qué parte del mundo nos ven, nos observan en esta gran transmisión de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Estamos aquí desde la Secretaría Nacional de Deportes en esta gran final por la medalla de oro y por la medalla de plata, señoras y señores. Paraguay, así como va, está 4 puntos abajo ante el equipo de Ecuador. Y, señoras y señores, tenemos un material muy especial que presentar en este momento. Vamos con él. Volvemos con todo lo que son estos Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. Qué día de básquetbol entre Paraguay y Ecuador, Paraguay. Solo uno, mi querido Ever, solo uno podrá quedar con la máxima gloria del oro. Solo un equipo
Señoras y señores, Mauricio Romero, vamos Ecuador, saludos desde New Jersey, apoyando a Kiara Ochoa. Saludos a la gente linda de New Jersey, hay un paraguayo también que está en New Jersey, así que saludos a toda esa gente linda de New Jersey, Estados Unidos. Cinia, excelente partido, gracias. 5, Dani Roda que pone la bandera de Ecuador. Muchas gracias por los mensajes que van llegando, se siguen sumando también la gente, se sigue reportando la sintonía de todos, de diferentes partes del mundo, para esta gran transmisión. Recuerden que también se está jugando lo que es, se está jugando en este momento el tenis de mesa, Brasil contra Uruguay, en este caso se está jugando en este momento también otro encuentro. Y ya hoy, a las 19 horas, la gran ceremonia de cierre de lo que va a ser el día de hoy. Brasil-Perú, primer set, culminó 25-16, ganó Brasil en voleibol femenino. Segundo set, Brasil ganó 25-20 a Perú, y el tercer set ganó Brasil 25-23 a Perú en voleibol. Victoria para Brasil, medalla de oro para Brasil, señoras y señores. Esto ya arranca lo que es el tercer periodo, ya donde va a estar jugando Paraguay ante Ecuador. Recuerda que Ecuador tiene 29 puntos, Paraguay tiene 25 puntos. Y ya se viene este tercer periodo. Carmen Dora Barrientos Aveiro. Vamos Paraguay, chicas maravillosas, dice. Sí, el marcador 29-25. El primer periodo fue 15-11, victoria de Ecuador. El segundo periodo 14-14. Y ahora este tercer periodo, vamos a ver cómo va este tercer periodo del equipo de Paraguay. Más mensajes que llegan. Luz Pérez, vamos Paraguay. ¿Desde dónde nos ve Luz Pérez? ¿Desde dónde nos ve Carmen Dora Barrientos Aveiro? Cuéntenos también desde dónde están observando la gran transmisión de este evento deportivo, que crece la audiencia. Realmente la número 15 de Ecuador, estamos hablando de la señorita Davis. Qué bien juega, qué bien en su movimiento, y la altura también, que le favorece muchísimo en el baloncesto, y termina ganando también, y siempre crea situaciones peligrosas la señorita Davis de Ecuador. Dice José Núñez Lescano, Brasil el legítimo finalista, así nomás. Dice, bueno, saludos a José Núñez Lescano. Andrea Borda, saludos desde Pilar, saludos a toda esa gente linda de Pilar que está observando también la gran transmisión. Ya en 4 minutos 32 segundos se viene ya este tercer periodo. Pueden seguir enviando sus mensajes. ¿Desde dónde nos ven? Luz Pérez también, saludos desde Nueva Colombia. Saludos a toda esa gente linda desde Nueva Colombia, observando también la transmisión de este evento deportivo. Ya en breve vamos a tener también la repercusión, las palabras de las jugadoras de Ecuador, de las jugadoras de Paraguay también. Tras la finalización veremos quién gana. Carmen Dora Barrientos, dice Carmen desde Asunción, gracias chicas, gracias chicos, excelente el relato. ¿Quién será que le convirtió en relator al querido Everly Samón? Bueno, más mensajes que van llegando también aquí a través del canal de YouTube, que pueden seguir escribiendo. Tania Gabriela, saludos desde Saltos del Guairá, saludos grandes a esa gente linda de Saltos del Guairá. Hace como 10 o 15 años que me fui a Saltos del Guairá, ahora me acuerdo de esa gente linda de Saltos del Guairá. Cristel Ochoa dice saludos desde Nueva Guinea, de parte de Odalís y Yescas. Ecuador ha sido un equipo muy fuerte, y realmente el equipo fuerte es Ecuador. Vamos a ser sinceros, muy fuerte Ecuador. Ecuador está ganando, de hecho, 29-25. Y está para cualquiera, Está para cualquiera. Y yo digo a la señorita 15 Davis, es muy buena jugadora de baloncesto. Así que yo creo que ella también tiene mucho para generar en Ecuador. Chavita dice saludos a Zuleika, de su tía.
Zuleika es muy buena onda, muy amable. Estuvimos ahí compartiendo con la entrevista, con el profe, con todo el equipo y compartimos con Zuleika. Así que el saludo de la tía Chavita. Emilce Cáceres desde Concepción, observando la gran transmisión. Dice, gracias Emilce Cáceres por reportar de audiencia desde la linda Concepción, aquí por parte de Emanuel Cardoso. Y estamos con el queridísimo Everley Samón en los relatos, el relator que la gente quiere, señoras y señores. Más mensajes, saludos a nuestras cadetes del Liceo Naval Jambelí de Machala, parte de la selección de Ecuador, dice Marcelo. Gracias Marcelo. Le saludamos aquí a Manuel Cardoso y el queridísimo Everley Samón. Paulina Espinosa, arriba Ecuador, vamos que sí se puede. Más mensajes que llegan, señoras y señores. Por supuesto también con toda esta gran transmisión del evento deportivo. Ya en 1 minuto 32 segundos, ya regresamos con lo que va a ser el encuentro, este tercer periodo. Paulina Espinosa, saludo grande para ella y para todas las personas que se van reportando sintonía en este momento. Ya en breve, en poquito más, ya vamos a estar para este duelo deportivo y este tercer periodo, mi querido Ever Leguizamón. Es así, queda 1 minuto con 10 segundos para que se reanude el partido entre Ecuador y Paraguay. Paraguay-Ecuador por la medalla de oro en básquetbol femenino. Hacemos un breve repaso de lo que pasaba esta mañana en futsal. La audiencia se renueva y hay que comentarles que en el futsal masculino ganó Brasil, superó a Paraguay, el oro es para Brasil en la final. También pasó lo mismo en femenino, Brasil superó a Paraguay y quedó con el oro. En el básquet masculino, a primera hora, triunfo de Brasil sobre Uruguay, Brasil otra vez con la medalla de oro. En campo masculino, Brasil otra vez con la medalla de oro, superó a Uruguay. Mientras que en el campo femenino, Brasil cayó ante Paraguay. Paraguay quedó con la medalla de oro en handball. Paraguay que suma su medalla de oro. Hay actividad en judo, ya vamos a ir actualizando qué pasó en judo. En el vóley de pista se sigue jugando el partido entre Perú y Brasil. En la final en femenino, ya vamos a confirmar quién fue el campeón en masculino. Vóley de playa, Brasil campeón, superó a Argentina en la jornada de ayer. Esto en masculino. También en tenis de mesa, dobles mixtos, Paraguay superó a Brasil. Paraguay se quedó con la medalla de oro, Paraguay con la de plata. Ya está todo listo, ya son llamadas las jugadoras, ya tienen que entrar a la cancha, ya lo están haciendo. Esto va a arrancar en algún instante más. Hay tenis de mesa también. Brasil enfrenta a Uruguay. Eso está pasando ahora. Si usted quiere ir compartiendo, viendo las imágenes, vaya a los canales de YouTube de la Secretaría Nacional de Deportes. Cliquea en el deporte de su preferencia en la transmisión en vivo y ya tendrá todas las imágenes en directo. Avanza Paraguay, está en marcha el tercer cuarto del partido. Hay infracción. Termina cayéndose Riquetti. Le pisa la jugada paraguaya sin querer, sin intención. Pero ya se está reponiendo. De igual manera hay salida para Ecuador. Esto arrancó. 29 para Ecuador, 25 para Paraguay. Sale desde el fondo el equipo ecuatoriano. Buscando por la zona derecha con Riquetti que intenta, no puede, corrige Davis. No entra esa pelota, le queda a Ochoa que lanza exigida y no pasó nada. Recupera Paraguay con Alcaraz. Alcaraz con la pelota. Se la entrega a Kenia. Kenia que busca a la compañera mejor ubicada en este caso, pero pierde la pelota. Pierde la pelota Quintana. Recupera Ecuador. Sale Perea. Perea que aguanta. Perea que espera. Perea que se junta con Ramos. Ramos lateraliza para Riquetti. Riquetti que ataca la loba. Lanza o no. Bloqueo de Quintana. Excelente la marcación de la paraguaya. Y sale el conjunto paraguayo desde el fondo. La tiene Galeano. Estrella Galeano que mete la caja quinta y lanza la pelota que sale de vuelta. No quiere entrar. Lo que entraba tan fácil en toda la fase anterior, ahora no está entrando. Esa es preocupación de Paraguay. Pero avanza Ecuador que busca extender la diferencia con Riquetti. Riquetti con Ramos. Ramos que busca. Ramos que mete esa pelota para Davis que gira. Es un tiro
que él efectúa demasiado bien, pero en esta la pelota no entró. Sale Paraguay. Mueve la pelota Galeano. Galeano se encuentra con Campos. Campos con Jiménez. Jiménez que recibe la ayuda. La cortina de Quintana. Otra vez Jiménez con la pelota que pica, que mete al medio, que se corra, dice Quintana, que se corra, busca el espacio, lanza en solitario. Esa pelota termina lejos. No están finas las paraguayas para la definición. Sí, está Colombia que recupera con Ochoa. Ochoa para Davis de 3. La pelota no entra. El rebote. Otra vez para Ecuador. Ramos que no encesta. Y sale Paraguay con Quintana. Quintana con la cabeza. Vamos a ataque. No. Duelo de gigantes. La marca de Davis. Sale de vuelta. Paraguay otra vez al perímetro. Kenia con la pelota. Lejos del aro. Levanta esa pelota y juega con Quintana que hace el movimiento. Consigue el giro. Pero el lanzamiento no ingresa en el aro. Sale de vuelta Ecuador. Minuto 7:26 por jugar. Ecuador 29, Paraguay 25. Busca de vuelta Ecuador. Intercepta la pelota Quintana y sale Paraguay. Recupera conjunto que termina con Perea con Riquetti. Se descurre la pelota a la número 43 de Ecuador. Habrá salida para Paraguay desde el fondo, Emma. Qué encuentro. Está complicado para el equipo paraguayo, señoras y señores, que intenta, procura, busca acercarse en el marcador, pero está muy difícil porque Ecuador no la deja fácil. Muchos tiros, pero sin efectividad. Llega mucho Paraguay, pero no llega a concretar. Y Ecuador que siempre crea peligro, señoras y señores. A corta distancia el equipo paraguayo ante el equipo de Ecuador. Hay muy poco de diferencia, pero Ecuador, señoras y señores, cuando llega siempre crea peligro. Y hay que recordar, este partido está abierto para cualquiera. Este es el tercer periodo y quedan 6 minutos con 30 segundos. Triple para Ecuador. Lanzamiento de 3. Anota Rojas. Pudo del tiro. Rojas anota 3. Se ataca Paraguay de vuelta al aro. No puede Quintana. Recupera de vuelta en el rebote. Habrá salidas para Ecuador. Habrá salidas para Paraguay. Para Ecuador, dicen los jueces. Saca desde fondo Ecuador que amplía a 5 la diferencia. Ecuador 32. Paraguay 27. Esto sucede cuando faltan 6 minutos y 11 segundos para que finalice el tercer periodo. La medalla de oro está en juego. Por ahora se la lleva Ecuador. Por ahora Paraguay se resigna con la de plata. Pero insiste Ecuador. Hay mucho todavía por jugarse. La tiene Rojas. Rojas que mueve la pelota para Davis, que está muy lejos del área. Muy lejos del arco. Muy lejos del aro, mejor dicho. Aparece Ecuador de vuelta. Davis bajo el cesto. Lanza con el movimiento. Excelente Davis. Doble para Ecuador. Estira. Ecuador que estira. Ecuador que amplía. 7 la diferencia. Ecuador 34, Paraguay 27. Gana el fondo. Consigue la falta. Kenia Jiménez. Excelente la penetración, pero no salió bien el tiro. De igual manera hay infracción. Va a la línea Kenia Jiménez y hay 2 libres para Paraguay. 5:35.
Boludo. Mirá, está jugando. Esto que ya está de vuelta en la cancha Davis, su mejor jugadora aún lesionada, ingresó al campo pisando con dificultad la número 15 de Ecuador, pero está en la cancha, avanza Ecuador, la mueve de un lado para otro, intenta, busca el tiro de 3, Ramos, corto el tiro, habrá salidas para Paraguay, que respira, 5 minutos con 34 le quedan al partido, empate a 46, Ecuador 46, Paraguay 46, 5 con 30, cuarto periodo del compromiso, medalla de oro en juego, mueve Paraguay, la hace circular, Genia que busca la penetración, encuentra en tierra de Gigantes, el lanzamiento no, recupera, sale por el fondo y otra vez Paraguay con Galeano, lanza Galeano, hay falta, sí señor, hay falta, habrán 3 tiros libres para Paraguay, el lanzamiento fue desde el perímetro, la falta existió y va a la línea Estrella Galeano. ¡Qué encuentro! Señoras y señores, increíble lo de Davis, que ingresó lesionada y todo, porque quiere darlo todo en este compromiso. Y Paraguay, 47 a 46, Estrella Galeano la que tenía la chance y la oportunidad, que termina concretando. Hablábamos recientemente con su mamá sobre este momento que está viviendo también el equipo. Y señoras y señores, Paraguay sigue manteniendo el triunfo
de 47-46. Bien por el poderío ofensivo de Paraguay, bien también a la hora de desembarcarse, de distribuir el balón, y eso es lo que le hace que Paraguay esté ganando de momento este encuentro. 47-46. Solo uno marcó de los tres que tenía Galeano, pero suma Paraguay, saca la diferencia de un punto, avanza Ecuador, hay puntos, sí señor, anotación, Riquetti que se metió por su casa, llegó hasta el fondo y el tablero que tuvo como aliado, avanza Paraguay, quiere la réplica, la tiene Jiménez con Talavera moviendo la pelota para Alcaraz que busca el espacio, la pelota para Galeano que sale, que ingresa, que busca la penetración. ¿Hay falta o no? Recupera la pelota Galeano en tierra ecuatoriana, pero la supremacía, la cantidad de atletas que tenía encima hace la diferencia y recupera Ecuador. Cuando paran el partido, ¿se lesionó Galeano? Es la pregunta. Un contacto claro que se pudo ver ahí, evidentemente entre muchas le marcaron y terminó cayendo Estrella, Galeano, ahí podemos ver justamente. Y bueno, vamos a ver cómo se repone también la jugadora paraguaya tras lo que fue esta situación donde había un contacto evidente, porque es un deporte de contacto. Sigue ganando el cuadro de Ecuador 48-47. Ahí vemos justamente la reiteración de la situación. Todos vieron, todos fueron por la pelota. Ahora comienza el juego y nuevamente Ecuador con el balón. Un punto la diferencia, 48 para Ecuador, 47 para Paraguay, 4 minutos con 20 por jugarse en este compromiso. Avanza Ecuador, la pelota ya no llega con facilidad para Davis. No tiene los mismos movimientos que hace rato, visiblemente lesionada, seguramente con el anestésico en la zona de tobillo derecho, que es la zona afectada a la jugadora de Ecuador. Sale Paraguay, Talavera que pica, Talavera que marca la jugada, Talavera que se encuentra con Galeano que hace la mague, la finta para Campos con Jiménez Kenia, se lanza o no señor, deja el espacio libre para que venga el tiro de Talavera, la pelota que no entra, recupera Ecuador, está lanzando Paraguay desde el perímetro y no tiene precisión, eso le favorece a Ecuador que tiene mucha altura para los rebotes. Aparece el conjunto ecuatoriano ahora con Riquetti buscando el ángulo para sacar el tiro, encuentra la defensa de Paraguay, muy bien Kenia para marcar la pelota que llega para Perea, Davis que encuentra la pelota en poste bajo, lanza, consigue la falta y hay doble jugada de 3 puntos, que respiro le dio este punto a Ecuador, lesionada aún, Davis ingresó a la cancha marcando la diferencia, haciendo el punto y la falta. Ecuador 50, Paraguay 47 y tiene la posibilidad de Ecuador de sumar un punto más desde la línea. La pelota va a ser para Davis. Pica de vuelta. Flexiona rodillas, saca el disparo. Afuera, no ingresó y recupera Paraguay. Galeano con la salida, picando con la mano izquierda, buscando la penetración, hace la finta, hace el enganche, la pelota que no entra, señoras y señores, y recupera salida para Ecuador, sale disparada por esa zona, Ochoa que juega con Ramos que piensa, Ramos que clarifica la jugada, Ramos que la mueve, la tiene la jugadora de Ecuador, Riquetti con la pelota, Riquetti que vuelve a mover para un costado, aparece Perea libre, destapada por la izquierda, no se anima a lanzar, sí lo hace Ochoa, la pelota que vuelve a salir y recupera Paraguay, sale desde el fondo Kenia transportando la pelota, buscando la penetración, sensacional, hay falta, pero esa pelota no ingresó. Interesante el movimiento ofensivo de Kenia Jiménez que va a la línea, hay falta, hay 2 tiros para el conjunto paraguayo. Vemos cómo intentó la personal, consiguió el espacio, pero esa pelota no quiso entrar. Respira hondo. Kenia Jiménez va a lanzar. 2:47 para el final del partido. 3 puntos la diferencia a favor de Ecuador. Lanza Kenia. Adentro. Punto para Paraguay. Todos los puntos son importantes en esta recta final del partido. Queda mucho y queda poco y queda mucho, como usted prefiera. Usted entiende lo que le quiero decir. Esto es básquetbol puro, es baloncesto, es la esencia del básquet. Pasión, tensión, dinámica. Viene el segundo tiro, al aro y vuelve y recupera Paraguay con Alcaraz. Alcaraz que mueve la pelota, la tiene Talavera, lance de tres, no se anima. Queda el espacio para Alcaraz que ahora sí lanza.
a esa pelota que no entra, recupera Quintana bajo el tablero, Quintana que se mueve, Quintana que busca libre de acción, no se anima Kenia para el tiro, lance desde lejos Kenia, esa pelota que parecía que entraba, corrige Paraguay, corrige Quintana bajo el sexto, marca 2 puntos vitales, empata Paraguay el partido en 50, Paraguay 50, Ecuador también 50, 2 minutos con 13 segundos para que eso se termine, la medalla de oro está en juego, Juegos Sudamericanos Escolares a su 2025, Ecuador que avanza, Ecuador que mete, Ecuador que tiene siempre a Davis bajo el sexto, vuelve a marcar 2 puntos vitales para Ecuador, Ecuador 52, Paraguay 50, 1 minuto con 55 para que se acabe, se mete Kenia ganando el fondo, llega hasta el aro, lanza, vuelve a salir, lo tiene Quintana, lancen, Kenia no se anima, la tiene Galeano, busca llegar hasta el poste bajo, lanza y doble para Paraguay, apareció Estrella Lescano, 52 puntos para Paraguay, 52 para Ecuador, 1 minuto con 30 segundos, cuarto periodo, esto se acaba, la medalla será para Ecuador, la medalla será para Paraguay, vaya uno a saber, esto es infartante, esto es emocionante, aparece Ecuador con la pelota que va llegando a Davis, buscan la falta, no hay falta, sale Paraguay con la pelota, buscando desnivelar el marcador, la tiene Lescano, hace la pausa, hace el aguante, intenta la personal, buscando el tiro y pierde la posibilidad Paraguay. Recupera Ecuador, aguanta corazoncito, se mete Ecuador, aparece con todo Riquetti que la pierda y salida para Paraguay, 56 segundos, esto está 52-52, infartante, apasionante definición, se levanta el público paraguayo, banderas arriba, aplausos, gritos, el tradicional Paraguay que se escucha en el SND Arena, 56 segundos finales, Paraguay 52, Ecuador 52, se juega nada más y nada menos que la medalla de oro, por eso el básquet apasionante, el básquet de alto nivel, a pesar de ser chicas, a pesar de ser jóvenes, a pesar de ser escolares, están jugando con mucho corazón, con mucha dinámica, con mucha piel, con mucha garra, Paraguay-Ecuador, partidazo digno de una final. Ya el compañero Emma preparándose para la zona de parte baja. Vamos a ir también teniendo voces con las protagonistas. Paraguay-Ecuador, Ecuador-Paraguay. Una final para el recuadro. Una final de archivo. Una final de ilustración. Jugando con todo lo que se puede. Davis, tremenda jugadora para Ecuador. Realmente aún lesionada, marcando la diferencia. Y un Paraguay que es puro corazón, un Paraguay que saca fuerzas de flaqueza cuando ya uno parece que no la va a conseguir, aparece un tiro ganador. Y esto es el básquet, 52-52, 56 segundos, escucho bien, 56 segundos le quedan al partido, está empatado, periodo número 4, se juega la final del torneo. ¿Qué más uno puede pedir? Ser agradecidos por vivir esta experiencia, por llevarle las emociones de este partido. Sencillamente para el recuerdo. Sale Paraguay, continúa el partido, 52 segundos, avanza el conjunto paraguayo, la tiene Paraguay, la mueve Quintana que busca el espacio, no se anima a penetrar, apareció Galeano que tiene la posibilidad, doble, doble, doble para Paraguay, sí señor, lo hizo Galeano, Estrella Galeano anotando para Paraguay, aparece Ecuador en la réplica. La pelota que sale, corrige de vuelta así. Doble para Ecuador. También Davis. Tremendo partido, la verdad, señoras y señores. Esto tendría que terminar empatado. Son dos equipos que se merecen la medalla de oro. Por la forma que están jugando. Pero lastimosamente no puede haber empates. Tiene que haber un ganador. Esto está empatado. 54 para Ecuador, 54 para Paraguay. 26 segundos le quedan al torneo. 26 segundos le quedan al torneo. ¿Será Paraguay? ¿Será Ecuador? Vaya uno a saber quién va a ser el ganador. Lo cierto es que este partido ya quedó en el corazón de todos. Este partido ya está en la memoria de todos. Y tienen 13 años. Hay básquet para rato en Sudamérica, señoras y señores.
Hay básquet para rato en Sudamérica. Hay que apoyar, hay que insistir, hay que seguir. El deporte es pasión, el deporte es salud, el deporte es familia, el deporte lo es todo. ¿Será Ecuador? ¿Será Paraguay? ¿Qué dice la gente? Vamos mi Paraguay querido, vamos Ecuador, dicen del otro lado también. Se merecen los chilenos con su bandera también. O sea, todos prendidos a esta transmisión. Todos prendidos a esta transmisión que se va adquiriendo cada vez más televidentes a medida que van pasando los minutos. Para Paraguay y el mundo. Para todo el terreno paraguayo, por Paraguay TV, por los canales de la SND en YouTube, para todo el mundo. 26 segundos le quedan a estas chicas para ver quién queda en la historia. Para mí quedaron las dos. Para mí tiene que haber dos campeonas, pero esto no puede suceder. Avanza Paraguay. Avanza Paraguay con la pelota. Últimos segundos. La tiene Talavera. Talavera que juega con Kenia. Kenia en zona de lanzamiento. No la quieren, puede perder. La recupera Talavera. Ahí está de vuelta Paraguay. Con Galeano. ¿Será o no? ¿Será o no? ¿Será o no Campos que tiene el tiro? Tiene el tiro, no. Recupera Ecuador. Se acaba. Final del partido. Final del partido. Ecuador y Paraguay empataron 54-54. Vamos a la prórroga. Sensacional partido. De esos que van a quedar en el corazón de todos. De esos que van a quedar en la memoria de todos los amantes de este deporte tan noble como el básquetbol. Apasionante. Como si fuera poco. Tanto básquetbol, nos van a regalar 5 minutos más. Vamos al tiempo extra. Que no termine nunca este partido. Y que es posible que ganen los dos equipos. Ya se juega la parte final, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Hay tiempo extra. Tiempo extra. Impresionante lo que están jugando. Impresionante lo que están jugando. Vamos a ir hasta el primer contacto en parte baja. Vamos a escuchar cómo está el ambiente. Vamos a escuchar cómo está el ambiente. Vamos a sentir ahí con Emma, ya desde parte baja. Lo que es en cabina es inenarrable. ¿Qué pasa por ahí abajo, Emma? Mi querido Ever, el ambiente está muy interesante. La gente vibrando a flor de piel lo que es este momento. Y por supuesto también toda la algarabía, toda la alegría, toda la gente aquí. No paran de gritar, no paran de alentar tanto el equipo de Ecuador como el equipo de Paraguay. En mayor parte Paraguay, pues, lógicamente porque es local, pero las ecuatorianas que están también aquí apoyando a full en este momento, ya dando algunas que otras indicaciones. Sabemos que Ecuador ya tiene unas bajas en cuanto a lesiones musculares, pero igual está peleando. Eso nos mencionó el día de ayer el profe, el entrenador del equipo de Ecuador. Y esto que ya arranca, esto que ya empieza este tiempo extra en etapa de definición. Impresionante el ambiente que estamos viviendo desde aquí, mi querido Ever. 54-54 el SND Arena, que está muy lindo y cada vez más color porque la gente va llegando para alentar a sus selecciones. Correcto, muchas gracias, Manuel Cardoso. Enseguida volvemos contigo, enseguida volvemos para otro contacto para ver qué está pasando ahí abajo. Paraguay y Ecuador empataron en tiempo normal, 54-54. Ya se prepara el cronómetro, se preparan otros 5 minutos para saber quiénes van a ser las merecedoras de la medalla de oro en los Juegos Escolares Sudamericanos ASU 2025. Partidazo, la verdad, partidazo. Sensaciones cambiantes. El partido estaba para cualquiera de los dos. El empate dijo presente y vamos a ver 5 minutos más de puro básquetbol. Ecuador que hizo muy bien las cosas. Paraguay que sacó todas las fuerzas habidas y por haber. Esto se reanuda, estamos en tiempo extra, señores. Ataca Paraguay, corta Ecuador, saliendo desde el fondo el conjunto ecuatoriano con Ramos con la pelota, ordenando el equipo. Ramos que descarga para Ochoa con Riquetti que busca la penetración, consigue la falta. Hay falta y salida para Ecuador. Va a mover la pelota
Ramos ya la pone en el juego. Se mete con todo, pelea la pelota que no ingresa. Recupera, trata de corregir Davis. Otra vez el tercer intento. Sí. No pueden con Davis. Paraguay no puede con Davis, que se hace dueña de todas las pelotas en el aro. Punto para Ecuador. Ecuador 56, Paraguay 54. 4 minutos con 15 por jugar. Aparece Kenia Jiménez. Jiménez con el balón. Intenta llegar, pero no puede penetrar del todo. Casi se le pierde la pelota a Quintana, que busca. Ahí está Kenia de vuelta, que lanza de 3. ¿Sí o no? No. Esa pelota que entra y sale la pelota. No quiso ser para Kenia. Ataca Ecuador. La tiene Ramos, la organizadora. Levanta y hace la pausa. La pelota ahora para Ramos de vuelta, que se asocia con Riquetti. Riquetti lejos de la zona de peligro. ¿Va a lanzar o no? Lanza Riquetti. La pelota que termina fuera del aro y pierde en la salida Paraguay. Ecuador que intenta. ¿Y qué hay? ¿Hay infracción en ataque? ¿Hay falta en ataque? Es lo que marca el árbitro. Falta en ataque y hay salida para Paraguay. Salida para Paraguay. Falta en ataque. Sale Talavera desde el fondo. Talavera con la pelota. Se la entrega a Kenia Jiménez organizando. Kenia con Talavera que marca la jugada. Se mueve Galeano, sale de la zona de tiros. Otra vez Galeano, intente con Kenia. Ahora sí, ¿se anima o no? Quintana de 3. ¡Triple para Paraguay! Apareció la mano bien caliente, esa muñeca fina. La muñeca fina de Quintana para marcar 3 puntos de oro para Paraguay, que pasa al frente. Paraguay 57, Ecuador 56. No puede Davis, que intenta atacar y otra vez la mete. Si no hacen la primera, te hacen la segunda, pero ahí está siempre Davis. Partido reñido, partido interesante. 57 Paraguay, 58 Ecuador. 2 minutos con 46 por jugar. Esto es tiempo extra. Juegos Escolares Sudamericanos. Avanza Paraguay. Lanza o no. No quiso hacer el tiro de Kenia. Hay salida para Paraguay, sí, porque la última en tocar fue Davis. No quiso entrar el tiro de Kenia Jiménez. Paraguay es puro ataque. Paraguay que busca, Paraguay que quiere. Paraguay que intenta. Ahí de vuelta la pelota para Kenia. Kenia que gira. Kenia que busca. Se hace espacio. Y hay falta. Falta a favor de Paraguay. Sensacional movimiento de Kenia buscando el espacio. Y termina marcando la infracción. Va a ir a la línea de tiros. Va a ir Paraguay. Va a ir Kenia. Algo pasa en la mesa. Algo se dice. Vemos la reiteración, picando con una mano y con la otra, buscando el espacio, le cometen la falta en pleno ataque y hay tiros libres para Paraguay. Pica, toma aire, flexiona las rodillas, vuelve a picar, saca la muñeca, viene el tiro adentro, punto para Paraguay que empata el partido. 58-58, overtime, 2:29 para que esto termine. Tiempo extra, 58-58. Lanza de vuelta Kenia, adentro, punto para Paraguay. Paraguay arriba, Paraguay 59, Ecuador 58, 2:25 por jugar. Infartante definición aquí del básquetbol. El básquetbol escolar a nivel femenino. La pelota para Davis, que se mueve en el poste bajo. Lanza Ecuador adentro el punto para Ecuador, 60 Ecuador, 59 Paraguay. Sale de vuelta el conjunto paraguayo con Quintana que busca la personal, no encuentra el auxilio. Ahora sí aparece Kenia que busca el espacio, que va a lanzar, que hay un tapón, la defensa de Ecuador y aparece el conjunto ecuatoriano con todo de vuelta para la salida. Intenta recuperar la pelota Paraguay, va sola Kenia, ahora sí esa pelota que no quiere entrar, no entró esa pelota, era el doble de Paraguay, era ponerse al frente, inclusive conseguir la falta, pero termina desperdiciando Kenia esa pelota que entraba fácil en partidos anteriores y ahora no quiere entrar. Hay salida de vuelta para Paraguay, 1 minuto con 49, 60 Ecuador, 59 Paraguay. Se mueve Alcaraz buscándola a Kenia. No, defensa de Ecuador y recupera fácil el conjunto ecuatoriano que sabe que puede extender la diferencia. Hace la pausa buscando la penetración, no hay tiro, no hay posibilidad, pero la vuelve a recuperar el conjunto ecuatoriano.
Davis desde lejos, ¿se anima o no? No se anima, le deja a Riquetti que busca el espacio, que busca el momento preciso para dar el traspaso. Ataca a Ecuador con Perea que lanza y que se equivoca y otra vez la pelota para Davis. No puede ser, Davis con todas las luces prendidas, no hay reacción en el rebote de Paraguay, sí se mueve como quiere Davis, anotación, punto importantísimo para Ecuador, que llega a 62 puntos, 62 Ecuador, 53 Paraguay, 1 minuto 15 por jugar. Sensacional el básquet que está jugando Davis, aún lesionada, sigue marcando la diferencia. Hay algo por ahí, por tu sector, me estás copiando, Emma. Impresionante, Ever Leguizamón, el ambiente que estamos viviendo aquí. Están vibrando Paraguay, está vibrando Paraguay. También las ecuatorianas que vibran. Vinieron sus compañeras de otros deportes también para apoyarles aquí. Realmente un ida y vuelta impresionante lo que se puede ver ya para este momento, ya para esta situación, en este compromiso deportivo. Señoras y señores, yo te digo, Ever, está para cualquiera, pero es impresionante. La número 15, Davis, de Ecuador, cómo aporta al equipo ecuatoriano. Y eso que le termina dando ese valor agregado de que siempre crea situaciones peligrosas. Y por ahí, si ella no anota, siempre están sus compañeras ahí para darle ese retorno en el rebote. Y bueno, terminan siendo peligrosos así el equipo de Ecuador. Impresionante lo que se está jugando en esta gran final, que se juega aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Es así, Emma Cardoso, ya aportando desde parte baja también, infartante la definición. 1 minuto con 15, 3 puntos la diferencia. Esto va a ser hasta el final, punto a punto. Sale Paraguay, sale con Kenia que busca el ataque, que busca la ofensiva. ¡Doble! Sensacional punto de Paraguay. Sensacional punto de Paraguay que se acerca. Se queda 1 minuto por jugarse. Pasan los segundos. Intenta Ecuador. Ahí encontró la pelota de vuelta. Davis en el poste bajo que hace lo que quiere bajo el tablero. Punto para Ecuador. 64 Ecuador. 61 Paraguay, 50 segundos por jugarse. Vamos a ver qué genera Paraguay. Esto va a ser infartante. 45 segundos, 3 puntos la diferencia. Vamos Paraguay, vamos Kenia. Vamos Paraguay, lanza o no, no se anima para el tiro. Intenta Paraguay, buscando la penetración. El tiro que termina. Y Ecuador que asegura la pelota. 3 puntos con 30 por jugar. Ecuador parece ser para Ecuador. Paraguay que no se rinde, la pelota para Davis que saca el tiro. Sí señor. Doble para Ecuador con 20 segundos. 5 la diferencia. No hay tiempo, no tiene que lanzar Paraguay, no hay tiempo, saca el tiro Kenia, la pelota que recupera Paraguay, 11 segundos para el final, 66-61, Paraguay que intenta, Paraguay que busca, es para Ecuador, va a ser para Ecuador, la medalla va a ser para Ecuador, 3, 2, 1... Lanzamiento, ganó Ecuador, sensacional triunfo de Ecuador, un básquet de altísimo nivel. Ecuador-Paraguay nos acaban de regalar quizás el mejor partido del campeonato, y por qué no analizar si no es el mejor partido de la era escolar. Tremenda definición, medalla de oro para Ecuador, medalla de plata para Paraguay. Si pudiera regalar 2 de oro, le entregaba a los dos equipos, dejaron todo en la cancha. Básquet escolar de altísimo nivel. Mis respetos, aplauso para Ecuador. Mis respetos, aplauso para Paraguay. Esto es el básquetbol. Esto se generó aquí, la cuna de las leyendas. Tremendo básquet. Ganó el mejor. Ganó Ecuador, que tuvo a una Davis infalible, intratable, con las manos calientes, encendida, on fire, como dirían los americanos. Tremendo lo de Ecuador, sensacional lo de Paraguay. Un partido que me lo llevo hasta el último día. Un partido que no me olvido nunca. Un partido que lo llevamos a todos ustedes. Adelante, Emma, en parte baja. Impresionante. A ver, vamos a estar aquí. Señorita, ¿cómo estás? Contanos un poco las sensaciones. Ganaron lo que fue esta final. De verdad sí fue un poco fuerte este partido, pero yo sé que cada una dio lo mejor de cada una y demostramos y dimos todo hasta el final. Una locura, ahí la foto luego venir, la foto. Mi querido Ever, aquí el ambiente
Muy lindo festejando aquí con la bandera de Ecuador. Corriendo las chicas, lo que jugaron es realmente muy bueno, muy alto nivel. Ya estamos aquí. Vamos a ver si podemos hablar con el profe un segundito, a ver si viene también para compartir con nosotros. Estamos en vivo y en directo desde aquí, por supuesto desde el escenario principal. Profe, contanos un poco. Dije que venía por ganar, le dije con la entrevista anterior. Gracias a esa gente que nos está viendo allá en Ecuador. Ahí te está viendo toda la gente de Ecuador. ¿Qué le decís a todos ellos? Yo les ofrecí que venía a llevar el muñequito y llevan el muñequito. Y más, llevamos la de oro al esfuerzo de las chicas. El mérito es de ella, el mérito es de ella. ¿Qué les decía el Colegio Liceo Naval? Bueno, el Colegio Liceo Naval, aquí tienen este potencial es grande. Tienen que apoyarlo. Más que todo, estas chicas tienen mucho futuro. ¿Cómo hiciste, profe? Porque más alguna estaba lesionada, otra no llegaba bien. Es que tienen las ganas de jugar y por eso tenían que jugar. Aunque estén lesionadas, lo hicieron. Eso es lo importante, sí. Bueno. A ver, cuénteme un poco también todo lo que vivieron, porque este partido estuvo infartante, un ida y vuelta. Cuéntenos cómo vivieron esta final. Bueno, la verdad fue demasiado fuerte para cada una de las jugadoras. Esta es nuestra meta y lo cumplimos. Un sueño que cada una soñaba todas las noches y queremos agradecerles a todo el Ecuador por el apoyo que nos han dado. A ver, ahí está la cámara, chicas. Demos espacio a la cámara, miremos, saludemos. Davis, impresionante lo que jugaste, lo que hiciste, los puntos. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que me siento muy contenta, muy emocionada, porque la verdad yo pensé que íbamos a perder el partido. Sí pensé que, pero de verdad pensé que íbamos a perder, porque como siempre apoyan a los que son de aquí y bueno, tuvimos que jugar 7 contra 5, jugamos contra los árbitros, contra la barra, contra todos, pero aún así lo logramos, fue impresionante. Locura. A mi familia, sé el sacrificio que ustedes están haciendo, los quiero mucho. Bueno, a ver, contanos un poco ahí la cámara que te está viendo, ¿qué le decía a toda tu gente? Pues a mi familia, agradezco a mi mamá, a mi hermano que me están apoyando desde Ecuador y porque confiaron en mí y saqué adelante a este equipo maravilloso, lo dimos todo y pues le agradezco a mi mamá. Gracias, Zuleika. Zuleika, te digo que otra vez explotaron los mensajes para vos, saludos, tu tía, toda tu gente que te estaba escribiendo y te estaba viendo también. Bueno, primero que nada le agradezco a mi papá por todo el apoyo, porque todas las mañanas me escribía, darle con todo fuerte y les agradezco a todos los que me estuvieron apoyando. ¿Feliz? Sí, demasiado. Bueno, a ver, comentame también cómo te sentís, a quién le dedicas este trofeo, este triunfo, esta medalla. Bueno, yo soy muy feliz, se lo digo a toda mi familia, a todos mis amigos, porque me han apoyado, me han mandado mensajes todos los días diciéndome, dale Daniela, y cada minuto que te dan, aprovechalo. En el canal de YouTube también explotó los mensajes para Daniela, te cuento. ¿En serio? Sí, mucho. Pueden ver luego la repetición, van a ver ahí todos los mensajes que le estuvieron llegando. Sí, yo creo que todos mis amigos, que se lo dedico, que yo vengo del Club ECA, yo se lo dedico a todo ese pueblo, porque me ha apoyado muchísimo, la verdad. ¿Cómo hicieron para sobrellevar los nervios del encuentro? Primero fue muy duro, estábamos súper nerviosas, no sabíamos cómo sentirnos, pero ya poco a poco nos vamos soltando. Bien. Bueno, contanos un poco también, la gente del Liceo Naval le estuvo viendo también, ¿qué le podés decir a todos ellos? Que al Liceo Naval le podemos decir que gracias por todo su apoyo, que gracias a ellos hemos llegado a este lugar. ¿Qué es lo que más les pedía el profe? Tranquilidad, defensa también, disciplina, puntualidad. Durante toda esta semana de torneos nos pidió siempre que estemos tranquilas, que tengamos disciplina, que seamos un equipo entre todas. Bien. Por último, algo, vamos a Ecuador, algo que ya son campeonas, algo. A ver. Ecuador, 2-3 campeones. A ver, viene el profe, a ver. ¡Ecuador! 2-3 campeonas. A ver. Sí.
Otro es que quiero mandarle un saludo a toda la gente de Santa María, agradecerles también porque desde muy pequeñita me han apoyado y este campeonato se los dedico a ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar ahí, por siempre apoyarnos. También a mi mami, que es muy amiga de la gente de Santa María. De verdad, los quiero muchísimo. Este triunfo se lo dedico bastante a ustedes. Los tengo en el fondo de mi corazón. Gracias, Davis, gracias. Bueno, realmente el nivel de Davis, bueno, lastimosamente el equipo paraguayo no pudo. Hay que ser sinceros, señoras y señores. Hay veces en la vida donde uno tiene que saber tolerar la frustración de turno. Y sí, no siempre se gana, hay que saber ganar, hay que saber perder. Pero el tema es ir. Pelear. Porque esta clase de partidos, esta clase de finales, para las paraguayas es lo que le curte la piel, es lo que le prepara para los mayores desafíos. A lo mejor hoy Paraguay no pudo, hizo todo lo que tenía que hacer, pero en una próxima se va a dar y yo estoy muy orgulloso de todas las paraguayas porque dejaron todo en el escenario deportivo, rindieron al máximo y eso les convierte ya en unas campeonas, en unas ganadoras, porque dejaron todo en el escenario deportivo, más allá de que por algún que otro detalle no se pudo dar el triunfo, pero igual, glorioso y bien hecho por parte de Paraguay en este compromiso deportivo. Ya se retiraron las jugadoras del equipo de Paraguay, por eso no podemos hacer las entrevistas con las paraguayas, pero bien por lo logrado por el equipo de Paraguay. Mi querido Ever Leguizamón, estas son las novedades que teníamos desde aquí y mucha fuerza para las paraguayas, mucha fuerza para el equipo de Paraguay que hizo todo y que dio todo en el escenario deportivo y yo estoy seguro que en una próxima final se le va a llegar a dar eso que tanto quieren. Correcto. Muchas gracias, Emma, con todo ese aporte, con las ganadoras, con las dueñas del oro en los Juegos Escolares Sudamericanos ASU 2025, merecidas campeonas, las chicas de Ecuador que hicieron un gran torneo y cerraron de la mejor manera. Un partidazo el que nos regalaron Ecuador y Paraguay. Y por parte de Paraguay, la verdad, queda la esperanza, queda la ilusión y queda el proceso abierto para que estas chicas el día de mañana sean nuestras grandes representantes. Y yo estoy seguro que lo van a hacer. Un tremendo equipo tiene Paraguay y me parece que a nivel de selecciones podemos aspirar a mucho. De un tiempo aquí de aquí a poco, digo bien. Emma, cerramos contigo desde ahí. Muchas gracias por todo el trabajo. Muchísimas gracias, mi querido Ever Leguizamón. Estuvimos en todo lo que fue este gran momento de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025. Muchísimas gracias a todo el equipo y bueno, nos reencontramos en un próximo momento. Ahí está Emanuel Cardoso desde parte baja compartiendo también con nosotros en cabina. Vamos cerrando esto. Recordar en handball femenino, sí, el oro fue para Paraguay. Después sendas medallas de plata en futsal masculino y femenino. Y aquí también la de plata en el básquet femenino. Gran trabajo de todos los compañeros. Nosotros vamos poniendo punto final a nuestro trabajo, a nuestra tarea informativa y también de llevarles las alternativas de estos juegos que comenzaron una semana atrás. Pero quédense atento, a partir de las 19 horas estamos con todo el gran cierre, autoridades, deportistas, todo lo que uno se pueda imaginar, el show enorme preparado para esta gran ceremonia de clausura de los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025. De Paraguay, Asunción, para todo el mundo, el saludo cordial y sigan ustedes en la gratísima compañía de todos. El deporte siempre nos une, el deporte es pasión, el deporte es familia. Para todos, muchas gracias.
Ya vamos.